Ser Podcast. Si algo tiene de bueno la candidatura de Ayuso es que es lo que parece. En la gestión de la pandemia, sus decisiones básicas han consistido en hacer lo contrario de lo que hacían las demás comunidades, muchas gobernadas por su mismo partido, por más que la Puerta del Sol lo vendiera como oposición al gobierno central. Y en política económica también son claros, no se esconden. Una entrevista en El Confidencial a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, es meridiana. Prometen bajar los impuestos a todos los madrileños por igual, da igual lo que ganen o el patrimonio que tengan, una bajada de medio punto a todos los tramos del IRPF. Esa medida beneficia claramente a las rentas más altas, porque no es lo mismo medio punto de un gran sueldo que medio punto de un sueldo pequeño. Y cuando el periodista se lo señala, el consejero dice con naturalidad: lo que no vamos a hacer en la Comunidad de Madrid es esa demagogia de castigar fiscalmente a las personas que tengan rentas medias o altas, todos por igual. Claro como el agua. Y cuando le pregunta al periodista qué opina de que los organismos internacionales estén a favor de elevar los impuestos a las rentas altas y a las empresas para financiar mayor gasto público, también responde con absoluta naturalidad: yo creo que se equivocan. Como en la pandemia, Ayuso en dirección contraria al resto de comunidades y su consejero de Economía y Hacienda en dirección contraria al Fondo Monetario Internacional, al G20, al Banco Mundial y al Estados Unidos de Joe Biden. Trumpismo político, trumpismo económico. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, José Antonio Zarzalejos, adjunto al presidente del Confidencial. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo que decirles que Juliana está aquí en el estudio de Radio Madrid, que esto ha sido un reencuentro con Lucía y conmigo, que estamos muy contentos de tenerte aquí, en carne mortal. Supervivientes. En carne mortal, después de todo un año en la distancia. El día en 2 minutos, Esther. Otra vez subiendo la incidencia acumulada. Estamos después del fin de semana rozando los 200 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con casi 23.000 casos notificados y otros 197 fallecidos. Subida, pero con el proceso de vacunación, esta subida puede suavizarse. Con la eficacia de las vacunas que estamos utilizando y la progresión de la vacunación, cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes, de personas no susceptibles, y por lo tanto cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Decía que el miércoles llegan las primeras vacunas monodosis, las de Janssen, destinadas a la población entre 70 y 79 años. Y se ha iniciado una investigación por parte de la Agencia Española del Medicamento para saber si hay alguna relación entre el fallecimiento de un paciente que se puso AstraZeneca y que ingresó en un hospital de Toledo por trombos grave. Hoy el Gobierno ha vuelto a recordar a las comunidades autónomas que hay armas suficientes para el control de la pandemia. La ministra portavoz ha respondido así a la petición del Lehendakari Urkullu de prorrogar el estado de alarma, que recordamos concluye el 9 de mayo. Entendemos, y así siempre lo hemos dicho, que existe legislación ordinaria suficiente en las comunidades autónomas para poder acometer las tareas que permitan minimizar los contagios en el conjunto de la población, incluida la suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algún entorno, siempre y cuando sea validado por los tribunales. En unos minutos vamos a preguntar al ministro Escrivá por la propuesta sobre la jubilación anticipada, penalizaciones e incentivos para ajustar la edad real a la legal. Ha acudido esta tarde al Congreso a explicarlo en la Comisión del Pacto de Toledo. También esta tarde se ha celebrado una reunión habitual los lunes, pero con más miradas que nunca, aunque no haya sido pública. Ursula von der Leyen y Michel, presidenta de la Comisión y presidente del Consejo, tras el incidente con el presidente turco la semana pasada, cuando se la dejó al margen sentada en un sofá. Ha sido el primer encuentro desde ese
esa imagen. Von der Leyen ha exigido garantías de que el protocolo del Consejo Europeo evitará en el futuro situaciones parecidas, que no permitirá otro Sofagate, como se ha bautizado ya ese incidente. Hoy, 5 años después de la sentencia, el Gobierno ha presentado la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos y reclamadas por sus familiares. Tiene que contestar el Ayuntamiento del Escorial para que comiencen ya las obras. Y en el Congreso, homenaje a Clara Campoamor, a cuya figura y legado hemos dedicado una parte de este Hora 25, lo hemos hecho hace una hora, cuando se cumplen 90 años del voto femenino en España. Beatriz Ledesma es filóloga y una gran conocedora de su figura. Fue su pecado, fue su muerte súbita en su carrera política, tuvo un impacto decisivo en su vida personal, casi le cuesta la vida. Finalmente le costó el exilio, casi 40 años de exilio, pero casi le cuesta la vida, y ella era consciente de que estaba pagando un precio elevadísimo por haber defendido el derecho al sufragio femenino. Y en la contra de Hora 25... Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. La brutalidad policial con los negros vuelve a levantar Estados Unidos. Ayer murió un joven negro a manos de la policía, un incendio social que ha ocurrido a solo 16 kilómetros de donde se está celebrando en este momento el juicio por la muerte de George Floyd. Estados Unidos, Javois, vive en el bucle de esta cuestión central que no consigue resolver. No, ha dicho hace poco, hace unas horas, la policía, que cree que la gente que mató a ese hombre quería usar la pistola paralizante, pero se equivocó de arma. Se conocen menos casos en los que un agente, al querer disparar de verdad a un hombre negro, haya utilizado por error la pistola paralizante. Se conocen menos porque al no haber cadáver, evidentemente no hay noticia. Pero la realidad es que la noticia sea precisamente que un error policial evite la muerte de un hombre negro, no que la provoque. Cuando una comunidad racial crece en casa con instrucciones como las de enseñar las manos si se acerca a un agente, el problema, como dices, es estructural. Que puede acabar en un error, porque es muy posible que esa agente se haya equivocado. Efectivamente, al coger la pistola, la frase ya de por sí es bastante dramática, pero lo que no es un error, y la historia lo enseña, es que la gravedad de las infracciones y de la conducta depende de la raza y del día de la gente que te toque enfrente. Torpe como para matarte por error, o directamente criminal como al policía que están juzgando a 16 kilómetros del suceso por matar a George Floyd. Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Hora 25. Pepa Bueno. Fernando Simón ha entrado esta tarde en respuesta a los periodistas al encontronazo entre el Gobierno central y el Gobierno de Madrid por la fiabilidad de los datos de la comunidad. Los datos que puso en duda la semana pasada el presidente Pedro Sánchez. A mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia. Y esto, claro, es oro para Ayuso. En fin, ¿qué deciros? No me esperaba yo que Pedro Sánchez hubiera mentido. Yo lo que creo es que es increíble, pero el señor Simón, que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara y Illa a su vez estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable y es más sincero y ha demostrado tener más altura que el propio presidente. Porque claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid. Lucía, está claro que la campaña madrileña no va a dejar títere con cabeza ni asunto que no acabe atravesado por lo que acabamos de escuchar.
Bueno, yo creo que esto tiene muchos comentarios, Pepa, ¿no? Bueno, el primero y más obvio es que supongo que los que decían que el señor Simón era una correa de transmisión política del gobierno y un portavoz político de la pandemia, entiendo yo que después de esto, pues por lo menos dirán, pues oye, por lo menos hoy no lo ha sido. Entonces, ¿tú crees? Bueno, no lo sé, yo digo, como hemos oído hablar mucho de este asunto, pues supongo que después de lo de hoy, la propia Isabel Díaz Ayuso ha demostrado ser, en fin, bueno, esto como primera cosa, en fin, como consecuencia de todo este año que llevamos, que ha sido muy duro, Pepa. En segundo lugar, a mí me parece, yo no entendí exactamente. Además que lo hizo de una manera pues un poco extraña, ¿no? En un off the record, una conversación informal con periodistas, no hay, testimonio sonoro de esto, ¿no? De que el presidente del gobierno haya puesto claramente en duda las cifras de la pandemia de Madrid. Yo creo que esto ha sido un error por parte del Partido Socialista y por parte del gobierno de la nación. He dicho aquí muchas veces, Pepa, en este mismo programa durante todo este año y pico ya, que era un gravísimo error por parte del Partido Popular hacer de la pandemia la principal arma política de oposición contra este gobierno. Es un error que quedó de manifiesto claramente en las elecciones de Cataluña, en las que la cara de la pandemia, el principal gestor de esta pandemia, ganó las elecciones, dobló en escaños lo que tenía el PSC. Por tanto, es evidente que eso era un error. Y me sorprende francamente que ahora el Partido Socialista esté haciendo exactamente lo mismo en la Comunidad de Madrid, porque yo creo que las cifras de esta pandemia, que son mucho más complejas, que no es obvio que tomando unas decisiones se consigan estos resultados, porque lo hemos visto durante todo este año y porque estamos viendo que Madrid ha tomado unas decisiones, efectivamente en su momento casi temerarias por parte de la presidenta, pero que en el fondo las cifras no son tan distintas del resto de España y por supuesto mucho mejores que algunos sitios en Europa, como París, que está cerrado desde el mes de octubre. No es obvio, ¿sabes? Y como no es obvio, es difícil de entender. Y como es difícil de entender, es difícil que los ciudadanos puedan entender que se haga una campaña electoral basándose en la gestión de la pandemia de las comunidades autónomas y de cualquier gestor, porque durante todo este año los gestores de la pandemia han sido premiados en todas las elecciones, en todos los procesos electorales. Por eso me parece un error. Enrique Juliana, que te tengo aquí al lado. Luego voy por ti, Zarzalejo, sé que esta noche estás en condiciones de inferioridad. A ver. No te preocupes. No, yo estoy de acuerdo en lo que ha señalado Lucía, es decir, creo que las manifestaciones atribuidas y luego no desmentidas al presidente del gobierno, pues si no han ido acompañadas, de ulteriores manifestaciones más documentales sobre la afirmación que se realizaba, pues lo que inducen es a la confusión. Y ahora nos encontramos en que la paradoja que el vilipendiado Simón aparece como la persona de nuevo, como la persona de referencia, que es la que establece la objetividad. Bueno, bienvenido sea la restauración de la autoridad moral del portavoz sanitario en esta epidemia, un hombre que ha resistido lo que no está escrito durante este año largo. Efectivamente, lo bueno sería que hubiese habido desde el primer momento, pues unos acuerdos básicos que no significaban, en mi opinión, no tenían que haber significado el estar de acuerdo al 100% en todo, pero sí de haber establecido unas mínimas pautas de acuerdo en lo sustantivo, de no tirarse la epidemia por la cabeza, no soñar con la posibilidad de que la epidemia acabase con el gobierno, que yo creo que fue un sueño que se produjo hace ya 12 meses. Porque nos habríamos ahorrado muchos desgastes, más allá de los desgastes que nos ha impuesto esta situación y que ahora están ya muy visibles en el estado de ánimo de todo el mundo, precisamente en el momento en que yo creo que estamos empezando a entrar en una fase positiva, porque el proceso de vacunación se está acelerando, porque hoy mismo hemos escuchado al doctor Simón explicar de que efectivamente viene una cuarta ola, pero que posiblemente la amortigue el hecho de que haya mucha gente vacunada. Sí.
tiene efectos amortiguadores y que muy posiblemente, aunque no tengamos un verano pleno, a pleno rendimiento como que hubiésemos querido, pues el verano sea una etapa mucho mejor y de cara al otoño pues el país y los países de nuestro entorno, porque esto no es una cosa que exclusiva de España, pues podamos seguir saliendo de este túnel, ¿no? La conclusión, a mi modo de ver, y a medida que pasen las semanas y la situación mejore, creo que la sociedad lo verá más claro. Hombre, pues se ha perdido una oportunidad de hacer una política de unidad nacional, no en el sentido peyorativo y superlativo del término, de gobiernos de concentración, de todos juntos, no, manteniendo los desacuerdos, manteniendo los enfrentamientos, haber establecido unas pautas mínimas de concordia en el país, que esto se ha roto. Cerzalejos. Bueno, yo creo que efectivamente meterse en la autenticidad y en la discusión sobre los datos es un territorio complicado, difícil, probablemente injusto para la propia sociedad, y es evidente que en este caso concreto el presidente se equivocó. Yo creo que Fernando Simón, como funcionario que es de la Administración General del Estado, ha zanjado la cuestión, no desmintiendo al presidente del gobierno, sino estableciendo una versión oficial y probablemente debidamente pactado y hablado con el Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Sanidad con la Moncloa, porque no es pensable que sea de otra manera. Yo que, sin embargo, no me parece que Fernando Simón haya tenido, digamos, excesivos aciertos ni en el fondo ni en la forma, es decir, en la comunicación. No voy a caer ahora en el oportunismo de aplaudir que haya enmendado al presidente del gobierno, porque creo que lo que me parece más razonable en el funcionamiento de la administración pública es que su declaración haya respondido a una voluntad del propio gobierno de zanjar este asunto, darlo por cerrado, en beneficio además de lo que debe ser la tranquilidad ciudadana, que bastante sobresaltada está. Yo también coincido en que se ha roto esa unidad de propósito general de la convivencia en torno a un tema que no tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la vida y la muerte, que tiene que ver también con la economía y la subsistencia de los ciudadanos, y que no hemos estado, digamos, nuestra clase política en términos generales, unos mejores y otros peores, pero no hemos estado a la altura de las circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que, como apuntaba yo creo que con bastante razón Íñigo Rejón en el Congreso de los Diputados, sobre la pandemia infecciosa, hay una pandemia también psicológica que yo creo que está haciendo estragos también en la salud mental, en el ánimo, en la disposición temperamental de los ciudadanos para afrontar las dificultades, y que precisamente hay un lenitivo para todo eso, ¿no? Que es recibir unos mensajes de cierta concordia, de cierta unidad, y bueno, pues ahí efectivamente no hemos estado bien. Tampoco ha favorecido el modelo de gestión de la segunda parte del estado de alarma, porque al haberse delegado por parte del gobierno, que es el titular de la autoridad durante los estados de excepción, haberse delegado en las comunidades autónomas, que son 17 más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, pues era evidente que se iba a producir un concierto desafinado. Hoy lo tenemos ya aquí, ¿no? Y vamos a tener una polémica inmediata, porque ya hay comunidades, entre ellas
pues el País Vasco y Castilla y León y Andalucía, que dicen, oiga, nosotros no tenemos instrumentos normativos a partir del 9 para hacer cerramientos perimetrales, para restringir por la noche el horario de deambulación libre por las calles, en definitiva para restringir la amplitud de los derechos fundamentales. Y eso va a haber también un concierto desafinado. ¿Por qué? Porque unos van a decir, pues sí, iremos con normativas ordinarias, y otras pedirán el estado de alarma, ¿no? Este modelo no favorece precisamente elementos de cohesión, y además, y con eso termino, no han seguido celebrándose al ritmo de la primera fase del estado de alarma las conferencias de presidentes. Voy a hacerme un Henry Juliana, porque si en esta etapa de la pandemia han estado desafinados políticamente, que no sanitariamente y en medidas. La primera parte del estado de alarma, que decimos de aquello no es que desafinara, era una trompetería, porque era un estado policial, hay que recordar, es que desde el minuto 1... Dictadura constitucional, efectivamente, el jefe de la oposición. Es que políticamente no ha habido, es verdad que sanitariamente, desde el punto de vista de la gestión, que era lo que tú apuntabas... Claro, yo me refería a eso, no me estaba refiriendo a ninguna otra cosa. Claro, desde el punto de vista de la gestión sanitaria era todo más coherente, ¿no? Porque había una decisión y no 17, pero desde el punto de vista de la política es que ya entonces fue imposible. Yo he dicho que desde el primer momento de la pandemia hasta hoy mismo ha sido un concierto desafinado. Un concierto desafinado, y he dicho además que no hemos estado a la altura de las circunstancias sin distinguir en qué época. Pero digo que en esta segunda época del estado de alarma, además, se ha producido esa distorsión, esa disfuncionalidad de medidas en un sitio diferentes unas a otras. Cuando en la primera época es cierto que el gobierno recibió muchísimas críticas, pero es verdad también que hubo una autoridad única delegada, y que las medidas fueron de implantación general en toda España y fueron bastante coherentes. Y se entendían claramente, ¿no? No había incoherencia. Hombre, a mí lo que me sorprende, Pepa, es que no se extraigan lecciones de la realidad, que no se extraigan lecciones del golpe a nuestra soberbia y a nuestra prepotencia que ha supuesto esta pandemia, ¿no? Que no se extraigan lecciones de una cierta humildad. Como, en fin, todos los científicos han hablado durante este año de la dificultad y de que este virus es un virus poco predecible. Y sin embargo, nuestra clase política, y hablo en general, no ha sido capaz de, enmendar los errores que cometieron al principio. Todo el mundo puede cometer errores y todo el mundo puede analizar las cosas de forma equivocada. Pero a lo largo de este año han sucedido cosas, Pepa, de las que yo creo que debemos aprender todos, los políticos, los periodistas, los medios, todos tenemos que aprender. Entonces, quien está perseverando en el mismo error, pues es una persona que no hace un ejercicio de sentido común. No sé yo si una campaña electoral como la madrileña. No, por eso, no, es claro. El momento pero para te estoy diciendo, es que este es el tema, es que seguimos claro. en la irracionalidad y en el disparate, y seguimos. Además, porque claro, es verdad lo que dice José Antonio, que esto de esta gestión, la cogobernanza esto no ha funcionado bien. Pero oye, es que los presidentes de las comunidades quieren hacer valer también sus competencias desde el minuto 1. Cuando les conviene. Cuando no les conviene dicen, no, es que el presidente del gobierno no. Y por otra parte, el presidente del gobierno efectivamente tampoco ejerce su liderazgo. O sea que aquí digamos que no ha habido nadie que haya sido capaz de asumir los errores cometidos y de rectificar los errores cometidos. Y cuando digo nadie, no me refiero solo a los políticos, porque yo creo que ahí los periodistas también tenemos una labor que hacer. Ahí hay un capítulo. Vamos a hacer varios. Si me permitís, un repaso rápido de nuestros vecinos, ¿no? Alemania empezó muy bien. Mientras nosotros nos estábamos tirando los trastos por la cabeza, Alemania parecía una balsa de aceite, la situación parecía muy controlada, el apoyo al gobierno federal era del 70%. En estos momentos, después de las recaídas que ha habido en Alemania y sobre todo especialmente después del verano, la desaprobación del gobierno federal es del 70%. O sea, han invertido las tornas, y además con mucho nerviosismo,
porque hay elecciones federales en septiembre y en estos momentos no, la continuidad de la CSU con la Partido Conservador como primera fuerza política está en entredicho en Alemania, lo cual, en fin, es un tema de alcance para toda Europa, si eso se confirmase. En Francia, muchos nervios también, porque hay elecciones presidenciales en el horizonte y porque Macron ha sufrido severísimas críticas, se le acusa de abusar del presidencialismo francés, que es muy notorio. Para que os hagáis la idea, cada intervención del presidente de la República Francesa en televisión para explicar a los franceses lo que hay que hacer va precedida de la interpretación del himno nacional, la marsellesa. Es como si aquí Sánchez saliese a las 8 de la tarde todo, a las 8 con el himno nacional. Sí. Antes de hablar. En Italia han cambiado de gobierno. Han cambiado de gobierno, han cambiado de ministros. Quizá de nuestros vecinos más inmediatos, nuestros tranquilos y admirables vecinos portugueses son los que han mantenido más la serenidad, y posiblemente ello acompaña también que el tamaño del país es un poco más menor y un poco más manejable, ¿no? Nosotros hemos hecho 4 elecciones autonómicas avanzadas, 4. País Vasco, Galicia, Cataluña y ahora Madrid. O sea, el país ha sido un poco conforme a su propia tradición. Este es un país de juntas, en la que cuando la cosa se pone nerviosa, pues pim pam pum, pim pam pum. Dentro de todo, aún hemos salido relativamente bien librados, en mi opinión. Para mí, lo peor no es el guirigay autonómico. No, lo peor es haber llevado más allá de lo razonable el antagonismo político, con acusaciones que pesarán mucho tiempo en la conciencia colectiva, como la acusación de gobierno criminal, como la acusación de dictadura, etcétera, etcétera. Para mí esto ha sido la nota peor. Bueno, vamos a hablar de la campaña Madrid, que os veo con unas ganas de charla tranquila, reflexión, perspectiva, mirar lo que nos ha hecho este año, lo que nos ha dejado y cómo está la campaña de Madrid. Será más tarde, porque ahora vamos a hablar de las pensiones, de la jubilación, de las novedades que ha anticipado el gobierno hoy que se negocian con los agentes sociales, porque vamos a recibir enseguida al ministro Escrivá. Hora 25. Pepa Bueno. Si hay un asunto sensible, ese es el de las pensiones, esa es la jubilación de todos los que estamos trabajando todavía y esperamos en algún momento poder jubilarnos, en qué condiciones. Esto está en el debate permanentemente y hoy tenemos a José Luis Escrivá. Muy buenas noches. Buenas noches. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que esta tarde ha comparecido en la comisión del Pacto de Toledo y allí ha dicho, ministro, que han pasado meses convenciendo a Bruselas de que la situación del sistema de pensiones español no es tan mala como ellos creían. ¿Pero qué creían? ¿Que se nos iba a pique? Bueno, lo que creían en parte se lo habíamos dicho nosotros, se lo había dicho gobiernos anteriores que habían creado escenarios. Tenga en cuenta que cuando se hacen cálculos se hacen escenarios a muy largo plazo, a décadas, 2050, y ahí pues hay márgenes para hacer proyecciones, y se había pintado una situación realmente pesimista en las métricas previas que se utilizaban para evaluarnos la sostenibilidad del sistema. Y bueno, pues nos ha llevado un tiempo efectivamente convencerles y rehacer estas métricas, y ahora las métricas que maneja, digamos, la Comisión Europea pues son mucho más aproximadas a lo que nosotros creemos que es el escenario central, la realidad persistente. Otra razón que también había generado problemas es la reforma del 2013. El 2013, con el famoso factor de sostenibilidad, lo que es más importante, el IRP, el índice de valoración de las pensiones, suponía prácticamente con seguridad una desvalorización, una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en una serie de décadas de casi el 30%. Y este era el punto de partida que les hemos explicado que no tenía ningún sentido y que no genera en España ningún consenso, y que fue resultado pues de una reforma fallida. ¿Y los han convencido? Sí. ¿Hay riesgo de que vuelvan a apretarnos las tuercas en este asunto, en el horizonte inmediato? No, yo creo que lo vamos a poder ver en días, porque el gobierno está ya ultimando la presentación a las autoridades europeas del Plan de Recuperación y Resiliencia, y la modernización de nuestro sistema de pensiones es uno de los 30 componentes. De hecho, es el componente número 30 y está ya prácticamente cerrado, y verán ustedes que es absolutamente consistente
y coherente con el consenso que se ha creado en el Pacto de Toledo. Pues vamos a empezar por eso que tanto asustaba y que usted mencionaba, la revalorización de las pensiones. Voy a decirlo despacito, voy a leerlo. El mecanismo que ha presentado hoy plantea un mantenimiento total del poder adquisitivo. Cuando los precios suben, las pensiones suben igual. Y cuando los precios bajan, y por lo tanto las pensiones se mantienen, por lo que ganan poder adquisitivo, se compensará esa ganancia de poder adquisitivo a lo largo de los 3 años siguientes, subiendo menos las pensiones que los precios. ¿Lo he dicho bien? ¿Esto es así? Esto es lo que estamos discutiendo con los agentes sociales. ¿Y lo han aceptado los sindicatos esto, ministro? Yo creo que el único punto en el que estamos discutiendo es qué hacer con una situación que lo normal es que sea absolutamente excepcional, que es situaciones de caídas de precios. Cuando se producen caídas de precios y no bajan las pensiones, pues se produce una situación anómala. Como es una situación excepcional, yo creo que hay distintas fórmulas en las cuales esto lo podemos abordar, pero que se quede todo el mundo con la clave, que lo que estamos acordando realmente, y es lo sustancial, es que las pensiones van a mantener en todo momento su poder adquisitivo, que es lo que no está asegurado en este momento como resultado de la reforma del 2013. Y siempre vinculada al IPC, siempre al precio de la vida. Sin adjetivos. Sin adjetivo de ningún tipo. De ningún tipo. Esa es la propuesta. Pues es que va cerrada. a ser muy sencillo. Vale, y esto que yo leía era lo que me llamaba la atención porque se refiere a aquella situación históricamente rara, muy rara, en la que los precios caen de manera sostenida. Sí, bueno, pues sería un año. Y en cualquier caso, si eso fuera así, pero le digo, eso está por cerrar y ya veremos qué solución le damos. El Pacto de Toledo va a reevaluar la situación cada cierto tiempo. Es decir, que lo importante, que es donde está el consenso, es que las pensionistas tienen que saber que ya de una forma indefinida, no en cada presupuesto del Estado de forma ad hoc y singular, el poder adquisitivo de sus pensiones está garantizada, que es lo que les debemos a los pensionistas, que ya no tienen ninguna capacidad de... Y eso es sostenible. Absolutamente. Y eso es sostenible. Eso es sostenible. Pese a lo que se ha dicho a lo largo de muchos años. Es sostenible. Totalmente. Pues vamos con el titular. Es que esto era tan importante. Es lo más importante. La revalorización. Es lo más importante. De las pensiones, claro. Y tanta gente pendiente de eso para mañana mismo, que por eso quería empezar por ahí. El titular del día ha sido que ustedes van a incentivar el que la edad de jubilación real se aproxime a la legal, que está en 66 años ahora, ¿no? Más o menos. Sí, me gusta más llamarla ordinaria, pero sí, bueno, la de ordinaria. O sea, la ordinaria legal son 66. En este momento sí. Y nos estamos jubilando un poquito antes, ¿no? Sí. Como de media a los 64. Sí, más o menos. Vale, y ustedes quieren que la gente apure y llegue a los 66. Voluntariamente. Voluntariamente. Es decir, demorando su... ¿Y lo van a incentivar con dinero, ministro? Sí, es decir, ya existe... lo primero que me gustaría aclarar es que la jubilación es un derecho, no una obligación. Es decir, uno se puede decidir jubilar a la edad ordinaria que le toca con el 100% de su pensión, pero puede prolongar su vida laboral, su vida activa, si le parece. España es un país que ha incentivado muy poco la demora de la jubilación. De hecho, hemos hecho una encuesta y existe un incentivo en este momento, pequeñito, pero un incentivo, bueno, significativo. Es decir, aquellas personas en este momento, eso lo deben saber todo el mundo, aquellas personas que deciden demorar su entrada en el periodo de pensionista, de jubilado, reciben una pensión que puede oscilar entre el 2,5% y el 4% por cada año de demora. Bueno, hemos preguntado, hemos hecho una encuesta muy extensa y prácticamente nadie lo sabe. No hemos publicitado esto. La Seguridad Social, mea culpa, no ha publicitado esto, pero nadie lo ha publicitado. Y de alguna forma, esto refleja algo que es, yo creo, un problema más general. Y es que, en general, no hemos visto necesario lanzar la idea y que cale la idea de que prolongar la vida laboral y estar más tiempo activo es algo deseable cuando uno realmente quiere. Hemos puesto mucho más el énfasis en las jubilaciones anticipadas, en las prejubilaciones, en reducir. De hecho, España es el país de Europa, de los países de Europa, donde en edades entre 55 y 65 años la población, digamos, activa, la población laboral es más baja. Es decir, hemos creado una cultura hacia sacar a muchas personas del mercado laboral, cuando sabemos también por las encuestas y por muchos estudios que estar activo es una acción mucho más plena, incluso mucho más saludable. Entonces, ¿12.000 euros? ¿Hasta 12.000 euros por año? Sí, en el caso sería proporcional a la base de cotización y en el caso sería 11.000 y en el caso de carreras
carreras laborales muy largas, hasta 12.000 euros por año, sí. Por año que uno decide retrasar el momento de jubilarse, y estamos hablando, pero dentro del paraguas ordinario que dice usted, el legal que digo yo. La persona, ¿no?, que se jubila. En vez de los 64 a los 65. Sí. 12.000. ¿Hay una persona que decía usted, una persona que se jubila, ministro? ¿Cómo? Dice, una persona que se jubila... No, iba a decir a los 66, que en este momento estamos entre 64 y medio y 66, que es dependiendo de la longitud de la carrera, es la edad ordinaria de jubilación, sí. Me llama la atención, que igual tiene una explicación que a mí se me escapa, que los incentivos se refieren a veces a retrasar la edad 2 meses. ¿Tiene tanta importancia el que se retrase 2 meses la edad de la jubilación? 2-3 meses. Estaría pensando yo más en este caso, cuando lo he expresado, en las jubilaciones anticipadas voluntarias, no en las jubilaciones demoradas. Donde ahí lo que hay son incentivos o desincentivos a prejubilarse antes. La verdad es que 2 o 3 meses, visto en términos agregados, macro, puede ser significativo desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones, y en cambio desde el punto de vista individual, pues 2 o 3 meses más, pues realmente pues es un cambio en el margen, que decimos los economistas. Cambios en el margen, su efecto agregado puede ser importante, ¿sí? Claro, para una persona 3 meses nada, para el conjunto del sistema un montón de gente trabajando 3 meses más. Por eso el mecanismo con diferencia más poderoso de sostenibilidad del sistema es justamente el que, a través de incentivos voluntarios, la edad efectiva se aproxime a la edad ordinaria, a la edad legal, y de esta forma podemos hacer más cosas, ¿sí? Ministro, incentivan ustedes trabajar más tiempo. Sí. Que se prolongue la edad de la jubilación. Nos dicen, se puede trabajar más, vivimos más años, y nosotros estamos desbordados de oyentes conocidos que nos dicen, más allá de los 50 no te dan trabajo, y más allá de los 60 en absoluto. Estamos hablando solo de quienes ya tienen un empleo, pero quienes pierden su empleo a los 50 o a los 60, el mercado los expulsa. Es que yo creo que tenemos un problema cultural, es decir, tenemos un problema cultural dentro de las empresas, en general la sociedad, incluso a nivel de los agentes sociales, en el que con una mentalidad, yo creo que de hace muchos años, de grandes reestructuraciones industriales como hubo, etcétera, pues realmente esto probablemente era una vía necesaria. Según va pasando el tiempo, y además con las tendencias demográficas que son implacables hacia adelante, esto no tiene por qué ser así. Lo que llaman el talento senior, es decir, tenemos que inculcar la idea dentro de la sociedad de que hay fórmulas, digamos, de transitar a una nueva profesión, transitar incluso dentro de la empresa otro tipo de actividades, trabajar más a tiempo parcial. Hay cantidad la jubilación activa, hay muchas modalidades que en otros países están mucho más extendidas, que en España, cuando miramos los datos, por una cultura que se nos ha arraigado mucho, pues vamos hacia lo facilón, que es sacar a la gente del mercado laboral cuando no es lo que ellos desean. Así que la revalorización es lo central, me dice usted, es lo fundamental, garantizarle a los pensionistas españoles que eso está y que es sostenible el sistema haciéndolo, aproximar la edad de jubilación real a la jubilación ordinaria, dice el ministro, legal digo yo para entender cuándo nos vamos a casa, ¿no? ¿Cuándo nos tenemos que ir a casa? ¿A los 66? ¿A los de...? ¿Cuándo tenemos derecho? Porque es un derecho. El derecho, eso es. ¿Cuándo podemos aplicar el derecho que tenemos de irnos a casa, ¿no? Y usted nos propone que lo apuremos. ¿Y qué queda por ahí del sistema de pensiones que le preocupa al ministro? Bueno, hay varias medidas de este primer paquete que en este momento estamos culminando con los agentes sociales, que son muy importantes. Si miramos la inquietud, la incertidumbre que ha estado instalada durante años en los pensionistas sobre el sistema de pensiones, uno tenía que ver con las dudas sobre su revalorización, y las otras dudas tenía que ver con la percepción que se tenía de un desequilibrio, de una situación financiera frágil en la seguridad social, con déficits que los habrán oído ustedes, recurrentemente van saliendo. Ese déficit, esa situación débil contable de las pensiones tenía su origen en lo que el Pacto de Toledo ha denominado gastos impropios. Es decir, la seguridad social ha estado cargada de gastos que realmente no tenían que ser pagados con las contribuciones de los trabajadores y empresarios. Tenían que ir al presupuesto general del Estado. Pues son políticas discrecionales. Bueno, el Pacto de Toledo nos recomendó en finales de octubre al Gobierno que solucionáramos este problema y que un déficit evaluado en términos prepandemia de 17.500 millones, pues
digamos, exceden los gastos impropios de ese propio déficit. En los presupuestos generales del Estado del año 21, la Administración General del Estado ha asumido 14.000 de esos 17.500. Y el compromiso, que estamos cerrando también con los agentes sociales, es que en el resto de la legislatura lo que queda ya, que es poquito, un quinto de ese problema, lo terminemos de resolver. Y por lo tanto, con el nivel de cotizaciones sociales que son significativas en España, no debería emerger en este momento un déficit de la seguridad social, y eso es lo que queremos que también contablemente se quede reflejado. Esto es muy importante también. Lucía Méndez, Enrique Juliana, José Antonio Zarzalejos. José Antonio, empiezo contigo. ¿Tienes aquí al ministro? Sí, y he estado escuchándole muy atentamente. Yo hay una pregunta que sí le quisiera hacer, porque a mí me parece que quizás es interesante también informar de la posibilidad de lo que se llama la jubilación activa. No sé esto, señor ministro, si sería también una vía razonable de alargar la vida laboral y al mismo tiempo tener, digamos, una recuperación de las cotizaciones que durante muchos años se han ido haciendo, es decir, percibir la mitad de la pensión, continuar activo laboralmente sin límite de ingresos. ¿Esta es una vía para explorar, para potenciar en el futuro? Bueno, es una vía que también existe y que está también poco publicitada. Yo hago a eso voy. De hecho, impresiona cuando hacemos encuestas ver hasta qué punto es desconocida por la población en general la vía de la jubilación demorada o la jubilación activa. Aquí hay un problema que intentamos resolver tanto para la demorada como la activa, que es que existe en este momento una dificultad, y es que aunque uno voluntariamente quisiera demorar su jubilación o compatibilizar la jubilación con parte de actividad, o tener una jubilación activa o una jubilación parcial, hay varias modalidades. Existe en este momento, desgraciadamente, una cláusula que queremos que se derogue. Estamos realmente bastante decididos a movernos en esta dirección. Yo lo he expresado en el Pacto de Toledo, y es una anomalía que existe en España, que es parte un poco de esta cultura a la que me refería, que es que existe la posibilidad de que en la negociación colectiva se acuerde la jubilación forzosa. Es decir, que aunque uno voluntariamente quiera jubilarse, en un convenio colectivo, y hay más de 1 millón de trabajadores en esta situación en los últimos convenios, se pacte lo contrario por parte de los empresarios, y el empresario y los sindicatos. Esto nos lo está pidiendo la OCDE, que lo deroguemos, y nuestro objetivo es derogarlo, porque si no lo derogamos, por mucho que incentivemos jubilaciones activas, demoradas, por esta vía se neutraliza, digamos, el derecho se convierte en una obligación por parte de un tercero. Este es algo que también tenemos que hacer y que es parte de lo que estamos acordando, sí. Juliana. Sí, yo precisamente quería preguntarle sobre este punto, porque claro, en el proceso de los últimos años, usted se ha referido a las reestructuraciones, bueno, en este país lo que se ha ido generando es una brecha salarial evidente, es decir, que los nuevos salarios son más bajos que los salarios más antiguos, los convenios más antiguos retienen salarios más altos, y evidentemente la tendencia de las empresas es a ir liquidando esto a la velocidad que se pueda, ¿no? Por supuesto, esta tendencia choca con la voluntad del gobierno, porque el gobierno lo que quiere es prolongar el tiempo de jubilación, llegar más tarde al tiempo de jubilación, retener las cotizaciones altas. Entiendo que también hay una voluntad en ese sentido, y yo quisiera preguntarle a ustedes, que en estos momentos pues están negociando no solo con los sindicatos sino también con el empresariado, ¿cómo ven? ¿Con qué voluntad el empresariado está enfocando esta cuestión? ¿Qué significaría cambiar alguna dinámica de los últimos años? Sí, yo lo primero que le gustaría indicarle es que no solamente es una voluntad del gobierno, sino del Pacto de Toledo. Es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y por lo tanto nos estamos moviendo con un amplio consenso, porque además yo creo que tiene mucho sentido. Yo creo que es verdad que desde el punto de vista sobre todo empresarial, pues hay la posición que usted ha expresado.
nosotros estamos discutiendo con ellos y creemos que hay fórmulas para acomodar algunos de los planteamientos que están haciendo. Por ejemplo, es verdad que en algunos casos a estas edades la incapacidad temporal es más extensa y son los argumentos que nos han puesto. Bueno, pues podemos nosotros ahí buscar alguna política activa, algún beneficio adicional que neutralice este problema. Es decir, que alguna de las pegas que se nos están poniendo, de las dificultades asociadas a tener personas activas en edades más largas, pueden acomodarse, algunos de estos problemas, acomodarse con soluciones alternativas. Nosotros estamos trabajando con ellos en este momento en encontrar estas soluciones alternativas, porque yo creo que la categoría general, que es, mire, hay que dejar que la gente se jubile cuando quiera, debe ser el principio que debe regir el funcionamiento. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, sí. Lucía. Sí, buenas noches, ministro. El asunto de las pensiones tiene una alta sensibilidad social en este país y política, claro, por supuesto. Lo que me pregunto es por qué el 40% de paro juvenil no tiene la misma sensibilidad, por qué razón el gobierno y los agentes sociales no firman otro pacto de Toledo sobre el 40% de paro juvenil, por no hablar de los salarios de miseria a los que estamos condenando a nuestros jóvenes, que les impiden hacer una vida propia y alquilar un piso y tener hijos. Creo que este es un problema, me parece a mí, bastante gordo. Yo no digo que no nos preocupemos de las pensiones. Lo que digo es por qué solo nos preocupamos de las pensiones y no nos preocupamos de este dato, que es, me parece a mí, un dato demoledor desde el punto de vista de país y de sociedad. Ministro. Pues totalmente de acuerdo. Yo en el pasado algunas veces me he expresado en los siguientes términos. Si hay algún fracaso colectivo en esta sociedad, es la tasa de paro del 14% estructural que nos vuelve década tras década. Es que a finales de los 80 teníamos una tasa de paro del 14%, en torno al año 2000 teníamos el 14% y justo antes de la pandemia estábamos otra vez en el 14%. Es un ciclo que vuelve. El 14% es un nivel de una tasa de paro altísima y además con un porcentaje creciente de paro en edades, digamos, en personas más jóvenes. Luego, si algo hay que refleja un fracaso colectivo en esta sociedad, es esto. Y a mí es verdad, yo muchas veces me lo he planteado, cómo no se genera un consenso mayor de cómo abordar este asunto. Y bueno, yo creo que de hecho, el plan de recuperación y resiliencia yo espero que sea una oportunidad. El gobierno en los próximos días va a divulgar, también hay un componente, igual que el de pensiones el componente 30, este es el componente 23, que es una modernización de nuestras relaciones laborales, y ahí pues se van a plantear soluciones que aborden el problema y singularmente el problema de la precariedad que tienen los jóvenes. Es decir, yo creo que ahí mi sensación es que se puede avanzar mucho, sobre todo en todo lo que es contratación y también yo creo que flexibilidad interna de las empresas. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, la pandemia, cuando se llegó a despedir hasta 1 millón de personas, justamente hace un año, llegamos a tener un despido de 1 millón, otra vez veíamos que esto iba de ajuste laboral muy rápido, afortunadamente se revirtió la situación en los meses siguientes y ahora la situación es mucho más manejable, pero llegamos a tener 1 millón de despidos directos, además de los ERTES, además de los autónomos en prestación extraordinaria, y el porcentaje mayor eran jóvenes y mujeres. Estas son las dos categorías que emergieron en ese momento. Yo creo que en España, más allá de las normas del tema laboral, lo digo porque vuelvo al plan de recuperación y resiliencia, más allá de que el marco laboral puede mejorar y para hacer más, digamos, la precariedad algo más excepcional de lo que es ahora, que es la norma, yo creo que hay dos temas en el plan que son relevantes y que también ayudan a explicar algo que ocurre en España. Es que no solamente es que la tasa de paro es del 14, es que hay diferencias regionales enormes, estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Que donde hay oportunidades de trabajo, no terminan de cubrirse porque no hay movilidad suficiente. Y esa no movilidad suficiente tiene que ver, por ejemplo, con los alquileres altísimos que se producen en las ciudades más grandes, donde hay más oportunidades, y los grandes centros urbanos. Y en el plan de recuperación hay medidas en esa dirección. Y después el ayuda a la conciliación familiar, que también ayuda mucho a la movilidad. Cuando uno mira en el plan, lo verá en los próximos días, yo creo que hay medidas que van en esa dirección y que yo espero que generen el consenso de todos. Pero a propósito de lo que decía Lucía, el problema es la imagen de conjunto, ministro, porque si vamos hacia, por lo menos de momento, hacia una robotización que va a eliminar muchos puestos de trabajo y estamos pidiendo a los mayores que se jubilen más tarde,
¿hay empleo que se pueda generar para ocupar ese 40% de jóvenes que no lo encuentra? ¿Están haciéndole de tapón las generaciones que se jubilan más tarde a una juventud que ya tiene mucha dificultad en encontrar empleo? No es lo que se determina cuando esto se analiza con cuidado. Piense ustedes que si uno mira los países europeos, aquellos países donde la tasa de ocupación es más alta en los mayores son aquellos en los que tienen menos paro juvenil. Y es que no es verdad que el empleo joven y el empleo mayor sea sustitutivo. De hecho, hay estudios que lo demuestran, es más complementario. Es que el factor trabajo, perdón que hable más como economista, no es un factor fijo en ningún caso. Y esa es un poco a veces la falacia con la que nos manejamos. Yo creo que hay que incidir en las palancas que me he referido antes, y yo creo que hay unas cuantas en las cuales sabemos por qué la situación española es una anomalía en nuestros países, en nuestro entorno. Yo no le quiero amargar el dulce al ministro, pero en la comparecencia de hoy, Aina Vidal, que es la portavoz de En Común Podem, ha cuestionado la fórmula para la revalorización de las pensiones. Dice que no es clara. ¿Están chocando con sus socios a propósito de esa fórmula? Bueno, pues es que yo lo que le he contestado, que es algo que me ha pasado ya más veces, es decir, es que como puede imaginarse, esta fórmula y estas distintas parametrizaciones que estamos haciendo de la reforma del sistema de pensiones se han discutido en los órganos colegiados del gobierno extensamente. Esto no es que lo esté contando yo por fuera, sino que se ha discutido en la Comisión de Asuntos Económicos, se ha presentado por mi parte y pues intercambio de opiniones, incluso en el Consejo de Ministros. Yo, la narrativa que vivo dentro, digamos, la realidad que yo vivo dentro del gobierno choca considerablemente. Es posible que estemos en periodo... Choca con esto que dice Aina Vidal, de En Común Podem. Choca como chocaba hace unos meses, pero yo no sé, suele ocurrir en periodo electoral, me da a mí la sensación esto. Ya, pero no sé, la otra vez estábamos con las catalanas, ahora estamos con las... Es que es la explicación que encuentro, porque no encuentro otra, no sé qué quiere que le diga. ¿Pero no le parece poco clara que es lo que ella dice? No, en absoluto. La supuesta fórmula, que no es ni siquiera fórmula, es simplemente que las pensiones se revalorizan con la inflación del año anterior. ¿A usted le parece complicado esto? Es decir, en el año 21 cogeríamos la inflación del año 20. Punto. Se acabó. Se acabó. Y no hay más. No hay más. Y no hay más. Ministro, ¿qué tal con la nueva vicepresidenta en el gobierno? La vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues muy bien, como siempre. Yo con Yolanda Díaz me he entendido siempre muy bien, sí, sí. ¿Y la ausencia de Iglesias la notan en el Ejecutivo? Bueno, llevamos solamente... No, yo diría que no. No tengo la sensación de que... Yo creo que hay bastante continuidad. Nunca me ha parecido un tema... Me han preguntado muchas veces. Ya saben que a los periodistas nos encanta preguntar esto. Me parece muy bien, pero es una ocasión de oro para que alguien que está dentro nos lo cuente. Consistentemente les he dicho que determinadas realidades que se han presentado hacia afuera, lo que acabo de decir antes, pues la verdad es que se comparecen mal con la vida cotidiana dentro del gobierno. Sí. ¿Lo van a vacunar pronto, no? Me van a vacunar muy pronto, sí. Qué bien, ¿cuándo? Pues pasado mañana. ¿Y dónde lo vacunan? En el Central. En el Hospital Central, sí, de la Comunidad de Madrid. Sí. Que vaya bien, ministro. Muchas gracias. Y no tenga efectos secundarios de esos leves. Yo me alegro muchísimo de poder decir hoy que yo me voy a vacunar, y me imagino que con AstraZeneca, que es la vacuna que toca en el grupo mío de edad, y pues sí, efectivamente, contribuir a intentar llevar tranquilidad en este punto me parece que es positivo. Aquí decimos siempre, aquí tiene mi brazo, póngame la que quiera. Pues claro que sí. Gracias, ministro. Un placer. Hora 25. Pepa Bueno. Con Lucía Méndez, con José Antonio Zarzalejos, con Enrique Juliana, ocupándonos de las cosas de la vida, ¿no? ¿Cuántos días llevamos? Bueno, de la vida y de la muerte va la pandemia, también es verdad. Las campañas electorales son muy importantes porque ahí se juegan las políticas de las que depende nuestra vida, pero la espuma de los días a veces se convierte en el eje central de las discusiones y las conversaciones, y esto que nos ha contado el ministro Escrivá es también política, es básicamente política, y ahí están trabajándolo. Se cumplen 90 años de la primera vez que se reconoció el derecho al voto de las mujeres en España, y ni siquiera en un aniversario así encontramos en pleno 2021 la unidad para la memoria, para el recuerdo, porque hoy se ha celebrado en el Congreso un homenaje a Clara Campoamor, política pionera que impulsó el voto femenino, y Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y Bildu han dado plantón al acto porque estaba presidido por
la reina Leticia. Tampoco ningún diputado del PNV ha acudido, aunque los nacionalistas dicen que no estaban por problemas de agenda, que sí ha ido una senadora de esta formación. Yo decía hoy qué agotador, me resulta que agotador, Lucía, esta manera de entender la política a base de gestos, ¿no? De cada cosa, de cada acontecimiento. Bueno, yo creo, Pepa, que no debemos acostumbrarnos a esto. Es decir, que por mucho que quieran los partidos políticos acostumbrarnos a esto, no debemos acostumbrarnos y debemos decir que lo de hoy ha sido un acto de muy mala educación. Fíjate, obvio ya el fondo del asunto. Sí, pero no digamos los partidos, señalemos a los que lo han hecho, porque no todos lo han hecho. No, digo los partidos que hacen este tipo de cosas, este tipo de cosas simbólicas, que a ellos les parece que es una cosa simbólica porque están en contra de la monarquía. Bueno, a ver, se puede estar en contra de la monarquía y ser una persona educada, ¿sabes? Es que no es incompatible. Es decir, uno puede estar en contra de la monarquía y asistir a un acto es un acto institucional, no partidario, no estrictamente político, en el sentido peor del término, en el sentido de partidista, de un acontecimiento histórico que además afecta al 50% de la población española, que en su momento pues tuvo el derecho. Me pregunto si esos partidos tienen alguna prevención hacia el voto femenino, ¿no? Hacia que el Congreso celebre oficialmente un aniversario de una cosa así, ¿no? Simplemente por el hecho de que vaya la reina Leticia. Es decir, es que me parece de todo punto, no es que es una equivocación, es que me parece de una mala educación y me parece un poco de vergüenza desde el punto de vista de un partido parlamentario. Ojo, es que son grupos parlamentarios que pertenecen a la institución. No nos olvidemos que parece que resulta que están fuera de la institución. No, están dentro de la institución. Juliana. Bueno, pues opino que el tener posiciones críticas respecto a la monarquía o posiciones favorables a la república, al republicanismo, pues no quita el desempeñar un papel institucional cuando la ocasión lo merece y una ocasión como la de hoy lo merecía. Pienso que no. El republicanismo es legítimo, el folclore republicano ya me parece otra cosa. Zarzalejos. Bueno, esto no es nuevo. Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu no acuden a algo todavía institucionalmente más relevante, como son las rondas de consultas del artículo 99 de la Constitución con el jefe del Estado, y lo han hecho reiteradamente. Si hacen eso, que tiene una trascendencia política e institucional enorme, ¿cómo no lo van a hacer cuando el acto tiene una significación, digamos, de menor envergadura política? Pero en todo caso siempre es la monarquía, en la persona del jefe del Estado o en la persona de la reina consorte. Aquí se da una circunstancia, sin embargo, que a mí me gustaría subrayar. Y es que la reina Leticia es la primera reina consorte que en la historia de España rompe todos los moldes. No pertenece ni a una familia de la alta aristocracia, no pertenece a ninguna casa reinante, es hija de una familia media, de clase media española, es una profesional del periodismo, donde además yo creo que demostró tener cualidades pues notables, en televisión, en prensa también. Ha tenido una vida en la que ha tenido que pelear y sacar adelante su vida sin ningún tipo de ayuda, y que ha asumido en este momento, pues a través del matrimonio con Felipe VI, una responsabilidad de representación institucional importante. Es decir, creo que representa bien, digamos, a una mujer de nuestros días, a una mujer en conexión con esa corriente de reivindicación lógica de la igualdad de las mujeres y de los hombres, ¿no? Por lo tanto, quizás
esos partidos que tienden a situarse también en línea progresista tendrían que haber tenido en cuenta estos matices en relación no solamente con la institución que representaba en ese momento la reina Letizia, sino también con la persona de la reina, lo que significaba Letizia Ortiz Rocasolano, ¿no? Porque a mí me parece que eso es un activo que se ha incorporado a la monarquía y que no se puede ver a Letizia Ortiz, a la reina consorte, con los ojos con los que se podía observar a cualquier otro miembro de la realeza hace 20, 30 o 40 años. Bueno, vamos con la campaña electoral madrileña ya, que os veo remisos a entrar en este tema, que es el tema en el que estamos y en el que vamos a estar de aquí al 4 de mayo y lo que venga después, que eso no lo sabemos. Ni siquiera las listas electorales son definitivas en esta campaña, al menos no las de Ayuso. Es la noticia del día, que puede verse obligada por la justicia a sustituir a 3 candidatos de su lista. Yo seguiré haciendo campaña. Yo dije desde el principio que estar o no en esa lista para mí era secundario. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional entre el jueves y el viernes y ahí ya sabré si puedo o no ser diputado, si soy bien y si no, también. 12 días, eso es lo que han durado Toni Cantó y Agustín Conde en la lista electoral del Partido Popular de Madrid. No les han sacado Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. Ha sido un juzgado el que, en respuesta a un recurso que presentó el PSOE, les considera inelegibles por empadronarse fuera del plazo que marca la ley, que es el 1 de enero. El PP ha presentado recurso de amparo porque la decisión es firme y queda el recurso de amparo al Constitucional, que se tiene que pronunciar en muy poco tiempo porque estamos en una precampaña electoral. ¿Cómo ha sentado esto en Génova? Trastoca planes si es que tuvieran que sustituirlos. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. El PP relativiza el impacto de la sentencia, pero lo cierto es que es un elemento con el que no se contaba y se añade la posibilidad de que el arranque de la campaña esta misma semana coincida con una resolución contraria del TC. En cualquier caso, Génova insiste en que Cantó seguirá participando en la campaña, por lo que a efectos prácticos nada cambiará. Además, consideran que el efecto de su fichaje ya ha sido en parte conseguido. Con todo, en Génova tratarán de utilizar el revés judicial para cargar contra el PSOE y para dibujarlo como un partido desesperado. Así hablaba hoy Pablo Casado en Antena 3. Hombre, que hable el PSOE de hacer trampas. Intentaron parar las elecciones en Madrid y ahora intentan parar la presentación de la lista del Partido Popular. Yo estoy convencido que su incorporación es absolutamente correcta. Es el Tribunal Constitucional el que tiene que resolverlo, pero insisto, esto es una cuestión de una apuesta nacional para que las personas de Ciudadanos tengan su espacio. Y esa clave, la de que esto es un movimiento nacional, puede determinar el futuro del exportavoz naranja, que de momento no forma parte del PP. Ni en Génova ni en la Puerta del Sol se descarta que Cantó termine formando parte del Ejecutivo de Ayuso. Tampoco que en el futuro juegue un papel en la candidatura del PP de Valencia. Otra posibilidad es que pase al Senado para tener más visibilidad nacional, pero esa opción dependerá de si obtiene o no plaza como diputado autonómico y, por lo tanto, de la resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, pues a Toni Cantó y Agustín Conde puede que se sume en los próximos días Ana Vanessa Torrente, que es la número 56 en la lista de Ayuso, y el PSOE le ha pedido a la Junta Electoral que revise también su caso para comprobar si asimismo se saltó los plazos de empadronamiento. Esto es objetivable, ¿no? O se modifican las reglas, Juliana, o se cumplen las reglas. Es decir, que no es esto no es difícil de entender. Esto es objetivable, no es un cartel electoral que dices esto está anticipándose, no está. Pero si uno tiene que estar empadronado para ser elegible, yo no entiendo muy bien la verdad, porque esto es objetivable. Sí, lo es. A ver, a mí esta me parece una batalla menor. Claro que es menor. Diría con toda claridad. Esta mañana yo me he sorprendido viendo como los informativos en general, o lunes, día 12 de abril de 2021 en España. Habrían con Toni Cantó. Yo, en fin, ahora incluso podría soltar una palabrota. Es decir, esto es un poco ridículo todo esto. Porque esto es objetivable, sí que esto se tiene que resolver en 2 pero minutos. El hecho, ¿no? O sea, con todo mi respeto por el señor Cantó, que hará seguramente honor a su oficio, que es el de actor de teatro, y hará una circunvalación por distintos escenarios, como tú señalabas, porque si no es diputado por Madrid, acabará siendo diputado por Valencia, acabará en el Senado, en algún sitio estará visibilizando, dando visibilidad a lo que
Partido Popular ha deseado con su fichaje, que es decir, señores, los de Ciudadanos se están pasando al PP. Este es el tema de fondo, es este, y me parece que este mensaje en estos momentos ya está lanzado y probablemente ya está captado, ¿no? Ahora, realmente que en este país hoy el tema de esta mañana principal fuesen los informativos de Toni Cantó me parece una broma, sinceramente. ¿Cómo está la campaña madrileña? O sea, ¿qué representa esto, esta absorción por parte del PP de Ciudadanos, que es lo que simboliza Toni Cantó? ¿Cómo está en este momento, Zarzalejos, la campaña catalana? Madrileña. Bueno, tú has dicho que es objetivable y yo podría estar de acuerdo contigo, pero la Junta Electoral no. Porque la Junta Electoral inicialmente falló favorablemente. Sí. Y pero claro, eso es lo sorprendente, ¿no? Entre la Junta Electoral y el juzgado. Y el juzgado colisionan, es decir, tienen unos criterios diferentes, pero en la Junta Electoral pues también hay magistrados y catedráticos. Por lo tanto, vamos a ver, porque será interesante observar cómo lo interpreta el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo electoral que tiene que ser efectivamente express, fulminante, y que tiene que ver si se impone la literalidad de una ley, en este caso a la ley electoral madrileña, o si hay una interpretación que la supera, que es la preeminencia de los derechos constitucionales, ¿no? Vamos a ver ahí cómo juega. Será interesante ver la argumentación, aunque yo reconozco que efectivamente tiendo a pensar que los elementos objetivos se imponen sobre los elementos más subjetivos. En cuanto a la campaña, yo creo que la campaña todavía no ha empezado, está en una fase de calentamiento, y a mí me da la sensación de que la tienen bastante clara tanto el Partido Popular como Vox, y que entre los partidos de izquierda a mí me da la sensación que Más Madrid la tiene igualmente clara, y en cambio les veo más, digamos, más dubitativos tanto a Unidas Podemos como al Partido Socialista, ¿no? Sobre todo con el Partido Socialista, con esta dualidad compleja en la que se tiene que mover Gabilondo con Sánchez, en donde muchas veces los discursos, las propuestas no coinciden del todo, y además Gabilondo tiene una dificultad adicional, es que el gobierno está, digamos, con trabajos, con ocupaciones, con tareas muy sensibles, como estamos viendo, a la normativa laboral, las pensiones, el posible incremento de la fiscalidad, y todo eso repercute. Por lo tanto, yo creo, línea clara, veo la campaña del Partido Popular con Ayuso, la de Vox clara también, la creo que muy clara, y también muy clara la de Mónica García y de Más Madrid. Más diluida la de Podemos, me da la sensación que más diluida, y más también ambigua y contradictoria la del Partido Socialista. Pero también conviene esperar un poco, porque está siendo una precampaña larga, pero hasta este fin de semana no nos metemos en harina, que es cuando veremos ya la incidencia profunda del debate, que además va a haber un debate televisado de todos los candidatos, y ahí podremos contrastar quizás con más elementos de juicio quién se despega de quién y cuáles son las líneas argumentales más fuertes. Lucía, preguntas por la precampaña, ¿no? Correctamente. Bueno, claro, precampaña. Bueno, yo creo que, y ahí voy a apuntalar un poco lo que ha dicho Enrique Juliana, a mí me parece que un debate, una precampaña, una situación política, una realidad política en la que hoy en día el protagonista de la película es Toni Cantó, pues yo creo que eso, que a cada uno ponga el calificativo que le dé la gana, ¿no? Pero resulta que si hay una persona por la que, en fin, se pelean varios partidos, ¿no? Un partido quiere incorporarla, supongo que será un físico nuclear, un abogado del Estado, un catedrático, en fin, una persona, francamente, yo, con todo respeto hacia el trabajo de Toni Cantó. El de actor es un oficio importantísimo también. Estupendo, ¿no? Pero no de Estado. Pero eso no es lo que está en cuestión. De Estado, ¿no? Ya, pero eso no es lo que está en cuestión. No, es que te quiero decir que si no, lo que quiero decir es que si la controversia que hay se produce en torno a una persona, que es esta persona, pues yo me pregunto,
¿Qué pre-campaña? Me pregunto. ¿Qué política? Me pregunto. ¿Qué partidos? Y me pregunto dónde estamos. Yo creo que es interesante que nos lo preguntemos. Es interesante que hagamos esa reflexión, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por el afán marketingiano y el tuit de la última hora y los últimos 10 minutos, pues igual es que merece la pena que lo veamos en perspectiva, ¿no? Porque todo no puede ser normal. Es decir, todo no nos puede parecer normal. Es decir, tendremos que subrayar que hay algo que realmente es un hecho extraordinario, primero es discutible que, como se ha dicho, Toni Cantó represente la legitimidad del voto centrista. Bueno, perdón, pero ¿qué me estás contando? Es decir, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento Toni Cantó es el heredero de la UCD, del CDS? Déjame decirlo, decídmelo, de verdad. Yo se la describo a Lucía con los ojos encendidos y las manos también, ¿en serio? Golpeando el micrófono. Claro, porque se dice, no, es que representa la legitimidad del voto centrista. Bueno, perdón, no sé, es que digo que alguien me explique en términos históricos qué quiere decir ¿Y eso. quién ha dicho eso, Lucía? No, digo que se dice. No que se haya dicho aquí, sino que se justifica. No digo, pero es que no lo había oído, me llama mucho la atención que se diga por parte semejante tontería. No, se justifica por parte del Partido Popular, en el que se dice que el voto centrista, que significa, y liberal, que significa Ciudadanos, tiene su sitio en el Partido Popular porque ya está Toni Cantó en el Partido Popular. Esta es la tesis, hasta donde a mí se me alcanza, esta es la tesis, ¿no? La tesis del fichaje, me refiero. Porque, en fin, en términos políticos, Toni Cantó no es una persona, en fin, con una trayectoria política, digamos, que sea un experto en gestión pública, vamos, digo yo, en fin, o sea, que se supone que se le ficha porque representa, digamos, al votante de centro que estaba en Ciudadanos y ahora quiere estar en el PP. Fuentes del PP dice que tiene mucho tirón entre determinado público de Ciudadanos, que podía irse a otro sitio, sí. No, debates. Quisiera recordar que en la reciente campaña catalana hubo 5 debates. La Vanguardia, la SER, Televisión Española, La Sexta y TV3. 5. Y en la campaña de Madrid parece que solo va a haber uno. Sí, eso parece. Esto me recuerda a los tiempos de Jordi Pujol, que solo concedía un debate, uno y con todos, no nada de caras a caras con el de la oposición. Sería bueno que hubiese más debates, porque en realidad las campañas, lo esencial es esta confrontación entre los candidatos y que sea en más de una ocasión para que, en fin, el mayor número de personas posible pueda apreciar las posiciones de cada uno, ¿no? Me llama la atención ese contraste, ¿no? Pero en los debates no puedes hablar de Toni Cantó. Bueno, también puedes hablar. Se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo, pero y además. Pero en los debates tienes que hablar de política. Pero Pepa, acuérdate que un debate se pierde porque uno de los candidatos va mal afeitado. Acordaros de Nixon. Quiero decirte que se puede hablar de todo y hay pequeños detalles y grandes detalles que pueden determinar una victoria o una derrota en términos de opinión pública. Pero ¿nos parece un déficit democrático que solo haya un debate? ¿Nos lo parece? 5 debates ayudan a la gente a aquilatar todo. Por ejemplo, en Cataluña era claro, por un lado había candidatos nuevos, hombre, que te sentían el deseo, pues cuanto más debates mejor, porque se van a conocer mejor. Luego había por parte del independentismo un cierto deseo de frenar a Illa, y por lo tanto lo querían someter a debate porque entendían que cuanto más debates hubiera, quizá el efecto Illa se deshincharía. Yo creo que se deshinchó poco, pero Illa aceptó los 5 debates. No sé, creo que sería mejor. Yo no digo que tenga que haber 5 debates en Madrid, pero que, hombre, en lugar de, entre la proporción, en lugar de ser de 1 a 5, pues de 3 a 5. Solo recordar que en las últimas generales el candidato de socialista Pedro Sánchez solo aceptó en principio un debate y solo... Pero hubo 2. Sí, pero solo la presión fuerte e intensa de la televisión española y de otros colectivos obligó
a que hubiera dos, pero solo quería uno. Y ya lo sé. No, sí, en cada campaña, cada uno de los distintos actores... Que no estoy justificando, solo digo que... El que va en cabeza. Eso es. Vamos, el que va en cabeza, el que sabe que va en cabeza. No quiere arriesgar. No quiere arriesgar. Claro, de todas maneras lo que dice Lucía es una pista, porque claro, con quién se mide pero es con lo Sánchez. Que me sorprende es... Claro, por eso quiere uno. Es decir, que quien va en cabeza hoy en Madrid no quiere arriesgar me parece la cosa más normal del mundo. Lo que no me parece tan normal es que no haya... Presión mediática. Estoy muy de acuerdo. ¿Con qué nos vamos, Esther? Se refuerzan las medidas de seguridad en Minneapolis, en Estados Unidos. 500 reservistas de la Guardia Nacional se despliegan para intentar contener una nueva ola de protestas por la muerte de un joven afroamericano, mientras el juicio por la muerte de George Floyd entra en su recta final. En el caso de ayer, el joven interceptado mientras conducía porque, según la policía, no llevaba los papeles en reglas y se dieron cuenta que tenía una orden de arresto por no haber comparecido ante la justicia, la policía dice ahora que intentaron esposarle, que se resistió y que la gente confundió su pistola eléctrica con su arma de fuego. Cuando veo el vídeo y escucho al policía, pienso que tenía la intención de usar el taser, pero disparó al señor Wright con la pistola. A mí me parece, por lo que veo y por la reacción y angustia del policía inmediatamente después, que fue un accidente que derivó en la trágica muerte de Wright. El agente ha sido apartado provisionalmente. Se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota. En el juicio por la muerte de Floyd, la defensa del policía ha pedido que se aísle ya al jurado para evitar que pudiera verse influenciado por esta situación. El juez ha rechazado esa petición. En una semana se van a escuchar los alegatos finales. Nos vamos ya. Enrique Juliana, Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos. Buena semana, un beso. ¿De qué hablaremos la próxima? ¿De Toni Cantó? No. Adiós. Que descansen, volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.